El 11 de agosto de 2025, Colombia volvió a mirar de frente a uno de los espectros más oscuros de su historia, el asesinato de un candidato presidencial. Aquella fecha marcó el inicio de una herida que aún hoy supura. El senador y precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, sucumbió tras 2 meses de lenta y dolorosa agonía, consecuencia de un atentado sicarial que estremeció a Bogotá y paralizó al país entero. Su muerte no fue un crimen más en la interminable lista de violencias políticas de la nación. Fue un recordatorio brutal de que los demonios del pasado nunca se habían ido. Con su fallecimiento, Colombia revivió un eco siniestro, un patrón de magnicidios que muchos creían haber enterrado bajo promesas de paz y modernidad. Este informe desentraña el caso Miguel Uribe Turbay, reconstruye las horas que rodearon el atentado, profundiza en la trayectoria de la víctima, expone el estado incierto de la investigación y, sobre todo, ilumina el contexto histórico y político que convierte esta muerte en un símbolo trágico. Una tragedia que, más que cerrar un capítulo, abrió un abismo. Bienvenidos a Rastros del Pecado. Miguel Uribe Turbay, nacido en Bogotá el 28 de enero de 1986, jamás fue un político común. Era, más bien, el último eslabón visible de una estirpe marcada por el poder y por la tragedia. Cuando la muerte lo alcanzó a los 39 años, no solo era senador de la República 2022-2025 por el Centro Democrático, era uno de los nombres que resonaban con fuerza en la carrera hacia la presidencia de 2026. Un hombre joven empujando una maquinaria política centenaria, cargando un apellido que en Colombia nunca pasa desapercibido. Su genealogía parecía escrita para un libro sobre el poder en el siglo XX. Nieto de un presidente, Julio César Turbay Ayala, y nieto también de un patriarca liberal, Rodrigo Uribe Echavarría, Miguel creció sabiendo que su apellido abría puertas, pero también desenterraba fantasmas. Sus padres, el dirigente gremial y político Miguel Uribe Londoño y la periodista Diana Turbay Quintero, completaban una constelación familiar destinada a influir o a caer víctima del eterno conflicto colombiano. La tragedia lo tocó antes de que pudiera comprenderla. En 1990, cuando aún era un niño, su madre fue secuestrada por los extraditables, el brazo armado del narcoterrorismo de Pablo Escobar. Aquel secuestro no fue solo una operación criminal, fue un golpe directo al corazón del Estado colombiano. Y un año más tarde, en un rescate fallido y desesperado, Diana Turbay murió. Ese instante, caótico, sangriento, irreparable, marcó para siempre el destino de Miguel. Desde entonces, su vida quedó entrelazada con el dolor que produce la violencia cuando decide reclamar a los suyos. Su incursión en la política fue, en muchos sentidos, una forma de desafiar ese pasado.
Se inició en las filas del Partido Liberal, como sus antepasados, alcanzando una curul en el Consejo de Bogotá en 2012. Rápidamente ascendió a la presidencia del Consejo en 2014 y luego aceptó el cargo de secretario de Gobierno de Bogotá 2016-2018 durante la administración de Enrique Peñalosa. Pero Colombia es un país donde las lealtades políticas cambian como el clima en la cordillera, y pronto Uribe Turbay se movería hacia otra órbita, la del Centro Democrático. Ese salto marcó un giro decisivo. En 2021, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lo eligió como cabeza de lista al Senado, una jugada audaz que incomodó a figuras veteranas del partido, pero que el país terminó validando en las urnas. En 2022, Miguel Uribe Turbay emergió como el senador más votado, consolidando su posición como símbolo de una nueva generación dentro del uribismo. Su figura tenía un peso casi mítico. El heredero de la tradición liberal, el sobreviviente de un atentado indirecto del narcoterrorismo de Escobar y a la vez el rostro joven del movimiento uribista. Un puente entre dos eras, dos ideologías, dos heridas abiertas. Y en su muerte se esconde la crueldad de la historia colombiana. Su madre cayó, décadas atrás, a manos del narcoterrorismo de derecha, el Cartel de Medellín, en una guerra contra el establecimiento. Él, según la hipótesis principal de la Fiscalía, habría sido asesinado por una disidencia narcoterrorista de izquierda, la Segunda Marquetalia, también enfrentada al Estado. Dos tragedias, separadas por 34 años, unidas por el mismo hilo siniestro, la violencia financiada por el narcotráfico, esa fuerza implacable que en Colombia no distingue ideologías cuando se trata de destruir vidas. Miguel Uribe Turbay no solo fue víctima de un crimen, fue víctima de un ciclo que nunca terminó. Y su muerte, como la de su madre, vuelve a recordarle al país que aún existen heridas que ni el tiempo, ni las elecciones, ni las promesas de paz han logrado cerrar. El asesinato de Miguel Uribe Turbay no fue un estallido de ira, ni un gesto desesperado. Fue una operación sicarial meticulosamente planificada, ejecutada con precisión quirúrgica y a la vista de todos, en pleno acto de precampaña presidencial. Un golpe diseñado no solo para silenciar a un hombre, sino para estremecer a un país entero. El sábado 7 de junio de 2025, Uribe Turbay recorría las calles del barrio Modelia, en Fontibón, acompañado por simpatizantes y curiosos. La tarde era aparentemente tranquila, hasta que subió a una tarima improvisada en el Parque El Golfito para ofrecer un discurso breve. En ese instante, un segundo suspendido entre aplausos y expectativa, el destino se quebró. Un sicario se abrió paso entre la multitud con la calma perturbadora de quien ya tiene decidido lo que va a hacer. Apuntó, disparó, varios impactos, dos de ellos letales en el cráneo. El estruendo de los disparos convirtió la tarima en escenario de un caos inmediato. Pero lo más inquietante no fue el ataque en sí, sino el rostro del ejecutor. Un adolescente, 14, quizás 15 años. Un niño armado convertido en instrumento de muerte. Las organizaciones criminales en Colombia llevan décadas usando menores para homicidios de alto perfil. Son más fáciles de controlar, difíciles de judicializar, moldeables con amenazas o favores. En este caso, el patrón reapareció con una crudeza que estremeció incluso a los analistas más curtidos. Mal herido, Uribe Turbay fue trasladado de urgencia a la Clínica Fundación Santa Fe, el lugar donde se librarían los últimos capítulos de su vida. Allí comenzó una batalla silenciosa contra la muerte, una batalla que no solo lo involucró a él.
A diferencia de los magnicidios de los años oscuros de Colombia, que se consumaban en segundos y dejaban un vacío inmediato, este caso provocó algo distinto, una agonía prolongada de 2 meses que mantuvo al país atrapado entre la esperanza y el miedo. Del 7 de junio al 11 de agosto, el senador permaneció en cuidados intensivos, suspendido entre la vida y la muerte, mientras la nación entera contenía la respiración. Pero la agonía no fue solo biológica, fue política. La incertidumbre paralizó debates, aceleró tensiones, profundizó la polarización. El ambiente se volvió tan frágil que la ONU lanzó un llamado urgente para garantizar elecciones en un clima libre de violencia, un recordatorio de que la democracia colombiana pendía de un hilo. Finalmente, en la madrugada del 11 de agosto de 2025, llegó el anuncio que nadie quería escuchar. Miguel Uribe Turbay había fallecido. 39 años. Causa oficial: herida por arma de fuego, con hemorragia fatal en el sistema nervioso central. La reacción institucional fue inmediata y contundente. La Fiscalía calificó el hecho como magnicidio, elevando el crimen a la máxima categoría de ataque contra el Estado. El presidente Gustavo Petro, adversario político del senador, condenó sin titubeos el atentado, canceló un viaje internacional y pidió calma a un país que empezaba a temblar nuevamente ante el espectro del pasado. La imagen era inevitable: un candidato asesinado en una tarima en plena campaña. Una escena inquietantemente similar a la que el país vivió en 1989, cuando Luis Carlos Galán fue abatido. Colombia, 36 años después, miraba de nuevo el reflejo de una era que creía superada. Una era que, al parecer, nunca se fue del todo. El asesinato de Miguel Uribe Turbay no puede leerse como un episodio aislado ni como un crimen producto del caos o el azar. Es, más bien, la reaparición siniestra de un patrón histórico. Ese ciclo perverso en el que el magnicidio se convierte en herramienta política para desviar el rumbo democrático del país. Lo ocurrido en 2025 no solo estremeció a Colombia, reactivó una sombra, un eco antiguo que la nación conoce demasiado bien. La ejecución de Uribe Turbay encaja casi punto por punto en la misma lógica que definió los asesinatos políticos más devastadores del final del siglo XX. La historia contemporánea del país está escrita con tinta de sangre. Entre sus capítulos más oscuros están los magnicidios de candidatos presidenciales, crímenes que no solo arrebatan vidas, sino que tuercen el destino político de toda una sociedad. En Colombia, estos asesinatos son recordados no por su brutalidad, que ya es bastante, sino por su capacidad de alterar la historia. Desde una perspectiva jurídica, estos crímenes comparten un rasgo contundente: han sido declarados delitos de lesa humanidad. Así ocurrió con los asesinatos de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro León Gómez. Esta clasificación no es una etiqueta simbólica, es el reconocimiento de que no fueron homicidios aislados, sino ataques sistemáticos contra una población civil o un grupo político claramente identificable. Y, en un país donde la impunidad suele fabricarse con paciencia y calendarios, esta declaración rompe la herramienta más eficaz del olvido: el paso del tiempo. El patrón histórico de los magnicidios de los años 80 y 90 revela una anatomía precisa, casi ritual, de cómo se fabrica la impunidad en Colombia. 3 pilares sostienen esta estructura.
Una colaboración entre actores ilegales, narcotraficantes, grupos paramilitares y sectores políticos o económicos tradicionales. La participación activa o pasiva de agentes del Estado, más notablemente del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, para facilitar los crímenes, usualmente debilitando los esquemas de protección de las víctimas. El asesinato del autor material en la escena del crimen o poco después, rompiendo la cadena de mando y asegurando la impunidad de los determinadores, autores intelectuales. El caso de Uribe Turbay sigue este guión de forma inquietante, aunque con una variación crucial. La presunta alianza narcopolítica está presente, la hipótesis de la segunda Marquetalia. La controversia sobre la seguridad estatal también surgió de inmediato, con la familia denunciando negligencia y falta de protección por parte del gobierno Petro. La principal ruptura con el patrón de los 90 es el tercer pilar. El sicario menor de edad fue capturado vivo. Sin embargo, como se analizará más adelante, otros eventos en la investigación, la fuga de un testigo clave y la muerte del principal autor intelectual, sugieren que la impunidad puede lograrse por nuevos métodos. Para comprender la magnitud del caso de 2025, es indispensable confrontarlo con los 3 magnicidios de candidatos presidenciales que, en un lapso devastador de apenas 8 meses entre 1989 y 1990, borraron del mapa político a las figuras más influyentes de una contienda electoral que prometía redefinir el futuro del país. El primero, el asesinato de Luis Carlos Galán, reveló la estructura del narcoestado en su forma más cruda. Galán, líder del nuevo liberalismo y favorito absoluto para las elecciones de 1990, se había convertido en el enemigo número 1 del cartel de Medellín por su defensa inquebrantable del tratado de extradición y su postura frontal contra el narcotráfico. El 18 de agosto de 1989, cuando subía a una tarima en Soacha, fue acribillado en un ataque que más tarde sería atribuido a una alianza entre Pablo Escobar, políticos tradicionales que veían en Galán una amenaza, como Alberto Santofimio, y estructuras paramilitares dirigidas por Henry Pérez. La complicidad estatal quedó expuesta con brutal claridad. El DAS infiltró y debilitó su esquema de seguridad, lo que terminó llevando a la condena de su director, el general Miguel Maza Márquez. A este magnicidio le siguió la tragedia sistemática de la Unión Patriótica, un exterminio político sin precedentes. Jaime Pardo Leal, presidente de la UP, fue asesinado el 11 de octubre de 1987 en medio de una alianza probada entre sectores estatales, paramilitares y empresariales para borrar del mapa a los militantes de izquierda. Más tarde, el 22 de marzo de 1990, Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial de la UP, fue asesinado en el puente aéreo del aeropuerto El Dorado. Aunque su homicidio fue atribuido al paramilitarismo encabezado por Carlos Castaño, la impunidad se selló con el método habitual. El sicario, un menor de 16 años, fue capturado y asesinado ese mismo fin de semana durante un permiso, eliminando la pieza clave de la cadena criminal. Poco después, el país presenció lo que muchos consideran la traición más flagrante a un proceso de paz.
El asesinato de Carlos Pizarro León Gómez, excomandante del M-19 y candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19. El 26 de abril de 1990, apenas un mes después del asesinato de Jaramillo, fue asesinado dentro de un avión comercial. Este caso expuso quizás la complicidad estatal más evidente. El Estado reconoció su responsabilidad al confirmarse que agentes del DAS modificó su esquema de seguridad y que los propios escoltas de la entidad ejecutaron al sicario dentro del avión, asegurando así el silenciamiento definitivo de la verdad. La justicia ha concluido que estos crímenes, Galán, Jaramillo, Pizarro, compartieron un mismo ADN criminal, un mismo mecanismo operativo y un mismo perpetrador estructural. Un DAS convertido en aparato organizado de poder al servicio de alianzas entre narcotraficantes, paramilitares y sectores estatales. En conjunto, estos magnicidios revelan una tríada funcional de impunidad que buscó eliminar a toda oposición viable. Galán, la derecha liberal antimafia; Jaramillo, la izquierda legal; y Pizarro, la izquierda desmovilizada. En ese espejo histórico, el asesinato de Miguel Uribe Turbay en 2025, aunque atribuido a una disidencia narcoideológica de izquierda, responde a la misma lógica profunda: la eliminación quirúrgica de un contendiente de alto perfil para alterar el equilibrio electoral y sumir al país otra vez en la incertidumbre de un futuro que se creía ya aprendido. La investigación sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay se convirtió en una paradoja inquietante, un éxito contundente en el desmantelamiento de la red material que ejecutó el crimen y, al mismo tiempo, un probable fracaso en la búsqueda de justicia plena frente a quienes ordenaron el asesinato. La capacidad técnica y forense del Estado ha mejorado notablemente desde los años 90, pero los viejos obstáculos que alimentan la impunidad siguen presentes, aunque disfrazados bajo nuevas formas. En contraste con aquella época en la que los sicarios eran eliminados casi de inmediato para quebrar la cadena de mando, la captura en flagrancia del autor material, un menor de 15 años, permitió a la Fiscalía reconstruir en tiempo récord la estructura logística del atentado. El joven fue procesado bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y, el 27 de agosto de 2025, recibió una sanción de 7 años de privación de la libertad. A partir de esa captura inicial, la investigación avanzó con velocidad inusual, logrando la detención de al menos 8 personas que conformaban la célula de apoyo. Entre ellas aparece alias El Costeño, Elder José Arteaga Hernández, señalado como el principal coordinador del atentado e identificado como la persona que habría inducido al menor a disparar. Según los informes, El Costeño habría recibido 1.000 millones de pesos por organizar el ataque. Luego fue capturado alias El Viejo, Simeón Pérez Marroquín, detenido en octubre de 2025 y considerado la pieza más relevante de la investigación. Él sería el enlace directo entre la estructura determinadora, atribuida a la Segunda Marquetalia, y el componente sicarial articulado por El Costeño. La red logística también incluyó a Carlos Eduardo Mora González, señalado como el conductor del vehículo que entregó el arma al menor, Catherine Andrea Martínez, alias Gabriela, William Fernando González Cruz, alias El Hermano, y Cristian Camilo González Ardila, conductor de la motocicleta destinada a la fuga.
Este desmantelamiento veloz y estructurado de la red operativa demuestra un salto notable en la capacidad investigativa del Estado colombiano, una eficacia que contrasta con el sombrío legado de impunidad de los magnicidios del pasado. La investigación material condujo a una hipótesis central sobre la autoría intelectual. La hipótesis más fuerte, sostenida tanto por la Fiscalía General de la Nación como por la Dirección de la Policía Nacional, apunta a que la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay provino de la Segunda Marquetalia, la disidencia de las FARC liderada por Iván Márquez. El presunto cerebro detrás de la orden fue identificado como José Aldinever Sabogal, alias El Zarco Aldinever, un temido comandante de la columna móvil Teófilo Forero, conocida por su brutalidad y su enfoque en el narcotráfico. El motivo postulado es doble y coherente con la naturaleza del grupo. Desestabilización política. El objetivo era buscar la desestabilización en el país en el periodo preelectoral, un objetivo clásico del terrorismo político. Objetivo fundacional. El asesinato cumpliría con el objetivo declarado de la Segunda Marquetalia de asesinar a los traidores y a la oligarquía. Miguel Uribe Turbay, como figura prominente del uribismo y de la élite tradicional, era un objetivo simbólico perfecto. Las investigaciones también revelaron que el plan original era más sofisticado. Se cree que la célula terrorista intentó inicialmente perpetrar un atentado con bomba contra el vehículo de Uribe Turbay. Al fracasar esta primera opción, activaron el plan B de utilizar al sicario adolescente. A pesar del éxito en la captura de la red material, dos eventos ocurridos durante la investigación han obstaculizado fatalmente la posibilidad de una justicia plena, asegurando que los niveles más altos de la cadena de mando permanezcan en la impunidad. En julio de 2025, la Procuraduría General de la Nación alertó sobre la fuga de un menor de 17 años de un centro de protección del ICBF. La gravedad de este hecho radica en quién era este joven. No era el sicario. Se trataba de un testigo que se había presentado voluntariamente a la Fiscalía, afirmando tener información clave sobre la organización criminal y sus planes. Era una ficha clave para identificar a otros determinadores. El evento se vio envuelto en una controversia institucional. La Procuraduría denunció una evasión. El ICBF y el presidente Petro minimizaron el incidente, aclarando que el joven abandonó el proceso voluntariamente, ya que no estaba bajo una medida de aseguramiento judicial. Independientemente de la terminología legal, el resultado fue el mismo. Una fuente vital de inteligencia se perdió, generando serias dudas sobre la capacidad del Estado para proteger a los testigos en el caso más sensible del país. El obstáculo definitivo para la justicia llegó en agosto de 2025, casi simultáneamente con la muerte de Miguel Uribe Turbay. Se confirmó la muerte de alias El Zarco Aldinever, el hombre señalado como el cerebro del magnicidio. Las circunstancias de su muerte son en sí mismas un reflejo del complejo panorama criminal colombiano. Aldinever fue abatido en territorio venezolano, cerca de la frontera con Colombia. Sus asesinos no fueron las fuerzas estatales, sino sus rivales del ELN, Ejército de Liberación Nacional. El Ministerio de Defensa colombiano atribuyó el hecho a una pugna criminal entre carteles, presuntamente por el robo de un cargamento de cocaína.
La muerte de El Zarco Aldínever es el clavo en el ataúd a la justicia plena. El principal autor intelectual está muerto. No puede ser interrogado, juzgado, ni revelar quién más estuvo involucrado. La investigación penal inevitablemente morirá en el viejo, el enlace. De esta manera, el patrón histórico de impunidad de los 90 se repite. Aunque el sicario no fue asesinado por el Estado, el autor intelectual ha escapado de la justicia, en este caso siendo eliminado por otro grupo ilegal. El caso de Miguel Uribe Turbay está, por tanto, estructuralmente destinado a una verdad judicial incompleta. El magnicidio de Miguel Uribe Turbay trascendió inmediatamente el ámbito judicial para convertirse en el epicentro de una feroz guerra de narrativas políticas. El campo de batalla no es solo la justicia, sino la interpretación del crimen, oponiendo al gobierno de Gustavo Petro contra la oposición, liderada ahora por la propia familia de la víctima. Para la oposición y la familia de Uribe Turbay, la responsabilidad del crimen va más allá de los autores materiales e intelectuales directos y apunta a un contexto político creado por el gobierno. Miguel Uribe Londoño, padre de la víctima, ha acusado directamente al presidente Petro de tener responsabilidad política. Argumenta que el mandatario fomentó un ambiente de violencia verbal y de odio contra la oposición, convirtiendo a su hijo en un objetivo. Más allá de la retórica, la acusación central es de negligencia estatal e incluso de aquiescencia. La familia ha denunciado que el gobierno no le quería dar protección a Miguel y que la Unidad Nacional de Protección, UNEP, falló en proveer un esquema de seguridad robusto a pesar de las repetidas advertencias sobre el riesgo. La acusación más grave, sin embargo, es la conexión venezolana. En noviembre de 2025, Uribe Londoño reveló públicamente que, según la propia investigación de la Fiscalía, el dinero para financiar el magnicidio, la suma de $1.000 millones, llegó desde Venezuela. Esta denuncia conecta directamente el asesinato con la política de paz total del presidente Petro. La narrativa de la oposición es clara. La segunda Marquetalia, el grupo acusado del crimen, delinque en Venezuela y lo hace con la autorización de Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Por lo tanto, el magnicidio no es un acto aislado, sino la consecuencia directa de una política de paz total que, según esta visión, ha otorgado impunidad a grupos narcoterroristas para operar desde un país vecino. La respuesta diplomática a esta grave acusación ha sido notable por su ausencia. Si bien el gobierno de Nicolás Maduro condenó enérgicamente el atentado en junio, no hay registro en las fuentes disponibles de una respuesta formal de Venezuela o de la Cancillería colombiana a la acusación específica de noviembre sobre el financiamiento del crimen desde su territorio. El impacto más directo del magnicidio fue la reconfiguración de la contienda presidencial. Tras el asesinato de su hijo, Miguel Uribe Londoño, padre, asumió su legado político. En agosto de 2025, el Centro Democrático lo proclamó precandidato presidencial. Esta sucesión es descrita como un relevo simbólico.
La candidatura de Uribe Londoño transforma el dolor en una plataforma política. Su mensaje se centra inequívocamente en la recuperación de la seguridad, capitalizando el martirio de su hijo como la prueba máxima del fracaso de las políticas del gobierno actual. Esta decisión, nacida de la tragedia, también resolvió pragmáticamente una lucha de poder interna que existía en el centro democrático antes del crimen, donde había desacuerdos sobre los métodos de selección del candidato, involucrando a Uribe Londoño y otras facciones. El magnicidio de Miguel Uribe Turbay ha redefinido drásticamente el escenario para las elecciones presidenciales de 2026. La derecha colombiana, que se percibía fragmentada, ahora posee una causa unificadora, un mártir, Mut, y un candidato simbólico, Uribe Londoño, que encarna el reclamo central de la oposición, el orden y la seguridad. El asesinato ha logrado lo que la política ordinaria no había podido. El eje del debate electoral de 2026 se ha desplazado de las reformas sociales, la agenda de Petro, a un referéndum sobre la seguridad. El caso Miguel Uribe Turbay está destinado a cerrar como una paradoja judicial. Por un lado, representa un éxito investigativo sin precedentes en la historia de los magnicidios colombianos, con la rápida captura y desarticulación de toda la red material y logística. Por otro lado, es un fracaso garantizado en el esclarecimiento total de la autoría intelectual y la cadena de mando. La impunidad parcial, aunque la justicia material se haya logrado, está asegurada por una confluencia de factores. 1. Muerte del autor intelectual. El principal cerebro señalado, el Zarco Aldínever, está muerto. No puede ser juzgado. 2. Pérdida de pruebas. La fuga o abandono del testigo clave de 17 años rompió una línea vital de inteligencia. 3. Contaminación política. La guerra de narrativas entre el Ejecutivo y la oposición ha priorizado el rédito político sobre la verdad judicial, enrareciendo la investigación. 4. Complejidad transnacional. La implicación de Venezuela, tanto en el financiamiento como en ser el lugar de la muerte de Aldínever, crea barreras diplomáticas y jurisdiccionales insuperables. El asesinato de Miguel Uribe Turbay cierra un trágico ciclo de 35 años. Demuestra que la simbiosis entre el narcotráfico y los grupos armados sigue siendo la principal amenaza existencial para la democracia colombiana y que el magnicidio sigue siendo una herramienta efectiva para alterar el poder. El caso de Uribe Turbay se suma a la infame lista de crímenes políticos colombianos que, aunque parcialmente resueltos en lo material, dejan una herida abierta de impunidad en los niveles más altos de la cadena de mando, perpetuando el ciclo de violencia que se niega a abandonar la historia moderna del país.